matemático y MATLAB. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a otro video en cálculo matemático y MATLAB. Pues bueno, pues ahora en este video lo que vamos a ver es acerca del degradado de color. Entonces ya vimos cómo se crea el fondo de color a través de las líneas, pero en este caso pues se hizo para líneas horizontales. Pero sin embargo pues puse una publicación en Facebook en cómo se modela pero ahora con líneas verticales. Entonces el fondo de color se crea tanto con líneas horizontales o líneas verticales, y a medida que tenga mayor cantidad de líneas y la distancia de separación entre ellas es más pequeña, entonces se aproxima mucho más al fondo de color. Y si nos damos cuenta, pues hicimos el fondo de un solo color. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo crear un degradado y en qué consiste y qué tipos de degradado hay, para que nosotros podamos entender en qué consiste en un degradado de color. Hay que hacer un planteamiento de tal forma que lo podamos apreciarlo y lo podamos tenerlo así bien claro. Entonces todavía no les voy a colocar por la definición del degradado, sino lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Ya hemos visto de que un fondo se crea con un conjunto de líneas y de que se hace pues en un marco rectangular. Entonces lo que voy a dibujar es el marco rectangular, ya que ese conjunto de líneas lo que finalmente lo que está creando es un marco rectangular. Y entonces pues lo primero que se nos viene a la mente lo que es un degradado de color es de que en ciertas regiones pues van a tener distintas tonalidades. Por ejemplo, vamos a suponer que en este punto pues yo tengo pues un cierto color y le voy a llamarle C1, y ya después en esta otra región tengo otro color que va a ser C2, y en esta región tengo C3. En pocas palabras, en una cierta región pues va a tener este color, pero ya después en otra cierta región de este marco va a tener otro color, y en otra cierta región va a tener este color. Entonces si se dan cuenta, yo acabo de dibujar pues 3 puntos, entonces de tal forma que va a ser un color. Y pues por ejemplo lo podemos imaginarlo así, de que pues la distribución de este color puede ser por ejemplo así. Vamos a suponerlo. Entonces si se dan cuenta, en 3 regiones hay distintos colores, pero sin embargo pues no es un degradado, es un marco en que tiene 3 colores. Y bueno, pues ahora lo que necesitamos saber qué es un degradado, y pues vamos a ver la definición y la voy a leer. Bueno, un degradado es un rango de colores ordenados linealmente, con la intención de dar visualmente una transición suave y progresiva entre 2 o más colores. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que cumple con respecto a esta imagen. Entonces aquí acabo de subrayar pues 4 ideas principales. 1, de que es un rango de colores. Si se dan cuenta, aquí yo no tengo un rango de colores, solamente tengo 3 colores completamente distintos. Luego dice que están ordenados linealmente. Y si se dan cuenta, aquí no están ordenados, sino que yo lo puse de forma aleatoria, pues cada uno de los colores en una cierta región pues es uniforme. Entonces no están ordenados linealmente. Y además si nos damos cuenta pues en la forma que tiene esta curva, entonces no tiene un orden. Y luego dice que es una transición suave, y si nos damos cuenta pues son 2 colores uniformes. Pero lo que sí cumple es de que pues este degradado puede ser entre 2 o más colores. Y si nos damos cuenta, aquí tengo pues 3 colores. Entonces para que sea un degradado, aquí lo que está diciendo es de que es una transición suave. Eso quiere decir de que pues un degradado está conformado por 2 o más colores, pero sin embargo va a haber una transición entre esos 2 colores. Y ahora menciona aquí que es un rango de colores que está ordenados linealmente, y esa palabra linealmente tiene que ver con una recta. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a lograr un degradado? Entonces eso quiere decir que si yo por ejemplo quiero pasar del color 1 al color 2, entonces va a ser una transición lineal. Y además no solamente van a ser estos 2 colores,
sino que a lo largo de esa línea estos dos colores se van a combinar. De tal forma que si yo quiero pasar del color 1 y al color 2, que van a ser los extremos, eso quiere decir que en esta parte va a haber más colores, porque es la mezcla de estos dos. Y es lo que está diciendo la definición de que es una transición suave. Eso quiere decir de que va a ser una transición de color para que yo pueda pasar del color 1 al color número 2. Entonces va a ser una transición de colores. Entonces estos dos colores se van a mezclar. Y por ejemplo vamos a suponer más o menos en que más o menos en esta región por en medio pues va a haber pues un color rosa. Pero sin embargo no solamente va a ser esa transición, sino por ejemplo si yo quiero pasar del color 2 al color 3, ahora va a ser esta transición en donde este color y este color se van a mezclar. Y ahora tengo pues un rojo y pues este es como un color magenta. Y por ejemplo del color 3 al color 1 se van a mezclar. Y entonces aquí va a haber una mezcolanza de colores completamente distintos. En pocas palabras, un degradado está conformado por dos o más colores en que se tiene dos puntos. Y en cada uno de los puntos pues van a ser por los colores principales. Y a medida que va desplazándose a lo largo de la recta, entonces el color se va cambiando. De tal manera de que del color 1 yo pueda pasarlo al color número 2. Y bueno, pues para que tengamos bien claro, pues vamos a ver algunos ejemplos de distintos degradados. Hay varios tipos de degradados y es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, como pueden apreciar aquí, yo tengo un degradado, porque si se dan cuenta, en este punto yo tengo como un gris y ya después tengo aquí como un azul metálico. Y si se dan cuenta, pues estos dos colores se van mezclando. Entonces es como si nosotros tuviéramos una línea imaginaria, por ejemplo, de este punto a este. Y estoy desde Adobe Photoshop, de tal forma que yo pueda hacer degradados. Entonces a lo largo de esta recta es como se muestra pues esa mezcolanza de colores. Y ahora fíjense bien degradado. Entonces yo estoy pasando de un violeta hasta un azul más claro. Y entonces en la parte central se muestra claramente pues la combinación de sus colores. Y así es como se vería. Ahora por ejemplo vamos a hacer un degradado en que combine ya sea pues el rojo y el azul. Vamos a suponer. Pero sin embargo pues la recta ya no lo voy a hacerlo pues en forma de diagonal, sino ahora lo voy a hacerlo de forma horizontal. Entonces si yo selecciono este punto y lo llevo hasta acá, fíjense bien cómo va a quedar degradado. Y quiero que vean esto. Entonces en este extremo yo tengo pues un color y ya después paso a otro color. Y quiero que vean que a lo largo de esta recta imaginaria, entonces se está mezclando estos dos colores. Entonces si nos damos cuenta, yo tengo pues esa mezcolanza de colores y es esa combinación. Porque si combinamos pues el azul con el rojo, pues obtenemos el magenta y está casi como que por la mitad. Y no solamente lo puedo hacerlo de forma horizontal, sino lo puedo hacerlo de forma vertical. Y así quedaría. Entonces en la parte superior pues está el rojo y en la parte inferior está el azul. Y aquí se muestra pues la mezcla de tal forma que yo pueda pasar de un color hacia otro. Y es una transición suave. Y además no solamente pues hay pues de tipo lineal. Ese es un degradado lineal, sino que también hay de forma radial. ¿Y esto cómo se logra? Entonces como punto inicial voy a seleccionar este punto y como punto final vamos a suponer que va a ser Y quiero que vean esto. Si se dan cuenta, en el punto central de este marco, aquí está el rojo. Pero quiero que vean que a medida que va aumentando el radio del círculo, ahora estamos obteniendo pues el azul. Y eso es lo que vamos a ver en próximos videos de cómo crear pues degradado en MATLAB, pero ahora de forma radial. Y también existe pues de tipo angular. Igual selecciono pues el punto inicial y el punto final. Y tenemos esto. Y si se dan cuenta, en este punto pues yo tengo pues el azul. Pero a medida que va cambiando pues el ángulo, entonces ahora va a cambiar hacia rojo. Y quiero que vean que aquí está la mezcla
de estos dos colores. También hay otro tipo de degradado y es el de tipo reflejo, y esto se vería más o menos así. Y también está el de tipo diamante, que esto se vería más o menos así, y eso también lo vamos a verlo en próximos videos de cómo podemos hacer estos degradados. Entonces por el momento vamos a ver el degradado lineal en MATLAB, que sería esto. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces pues ya nos quedó claro de qué manera se va a crear pues el degradado de color. Entonces ya vimos que es una transición entre dos colores. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un degradado? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo estaba haciendo el degradado en Adobe Photoshop, yo seleccioné donde yo quería 2 puntos y de esa manera pues se hizo pues el degradado. Entonces vamos a aplicar ese criterio. Bueno, pues vamos a plantearlo. Voy a dibujar de nuevo el marco rectangular. Entonces ya vimos que un degradado se forma a partir de 2 puntos, que en este caso yo voy a seleccionar estos puntos. Vamos a suponer que este punto de aquí va a ser el color número 1 y este va a ser el color número 2. Y entonces, como hemos visto pues en el video pasado, un fondo de color se crea a través de líneas. Vamos a suponer que esta línea que tengo aquí va a ser la línea 1. Y luego voy a trazar otras líneas, que en este caso estoy haciendo rectas verticales. Entonces esta sería la línea número 1, esta sería la línea número 2, esta sería la línea número 3, la línea número 4 hasta la línea J. Hay que recordar que J pues es el contador, ya que lo estamos usando para denotar pues el número de línea. Aquí tengo la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4 y ya puede tomar pues cualquier valor, y dependiendo pues el número de líneas que tenga hasta llegar hasta la última línea, que le voy a llamar LN, y estoy colocando entre puntos suspensivos porque hay más líneas. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver en el degradado? De que hay una transición de colores. Si recordamos en el video del fondo de color, entonces se crea con un conjunto de líneas, pero ¿qué es lo que sucedía? Es de que cada una de las líneas tenía el mismo color. Es decir, la línea 1, la línea 2, la línea 3 tiene exactamente el mismo color. Pero ¿qué es lo que va a suceder con respecto al degradado? Es de que pues ahora las líneas ya no van a tener el mismo color, sino ahora van a ser distintos colores. De tal forma que nosotros podemos definir los colores a través del formato RGB, que es el formato hexadecimal. Entonces aquí tengo el color 1, pero si lo vemos de forma general, en esta línea, si yo quiero pasar del color 1 al color 2, pero para que lo podamos entenderlo mejor, no le voy a llamarle color 1, pensándolo bien, sino va a ser el color inicial y este va a ser el color final. Entonces color inicial, color final. Y entonces vamos a suponer que el color 1 va a ser igual al color inicial, pero sin embargo en la línea 2 ya no va a ser el mismo color que la línea 1, sino va a ser completamente distinto. Entonces va a ser un color número 2, ahora va a haber aquí un color número 3, aquí ahora va a haber un color número 4, y en la línea J va a ser el color J, y en la línea N pues sería el color N. Eso quiere decir que en cada una de las líneas va a tener distintos colores, y además de que lo podemos representarlo en su formato hexadecimal RGB, en que nosotros podemos variar los valores RGB. Ahora voy a hacer pues esta tablita, fíjense bien. Entonces aquí tengo pues el color 1, el color 2, el color 3, puntos suspensivos, color J hasta el color N. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo es un planteamiento, porque eso es lo que siempre hay que hacer en cualquier problema. Lo que estamos haciendo es un planteamiento para que lo podamos entender. Entonces aquí tengo los colores y ahora lo que voy a colocar aquí va a ser RGB.
Eso quiere decir que cada uno de los colores va a tener distinto formato RGB. Por ejemplo, vamos a suponer que el color 1, si yo escribo de forma numérica, va a tener esto. Aquí, como acaban de ver, pues tengo pues el color verde. Entonces eso quiere decir que en rojo va a ser 0, en verde va a ser 255 y en azul va a ser 0. Pero sin embargo pues pasa pues al color final. Es decir, el color final va a ser igual a CN. Entonces para el color final, que es CN, ahora pasa un rojo. Eso quiere decir que va a ser 255. Aquí tengo 0 y aquí tengo 0. Pero sin embargo no se sabe qué es lo que va a suceder en estos colores. Por ejemplo, el color 2, el color 3 y el color J. Eso quiere decir de que los valores RGB también van a ir cambiando. Si se dan cuenta, con respecto pues al rojo, yo estoy pasando de 0 a 255. Eso quiere decir de que pues van a aumentar pues los valores para llegar a esto. Y quiero que vean con respecto al verde. Entonces si inician 255, pero ahora ya no van a aumentar, sino van a disminuir. Entonces aquí aumenta y lo voy a designarlo con el positivo para decir de que pues va a aumentar y aquí pues va a disminuir. Y quiero que vean que con respecto al azul pues no cambia, se mantiene igual. Entonces solamente lo que cambió es con respecto a R y a G, y es cada uno de los colores. Entonces de esa manera es como lo estoy modelando. Pero sin embargo, ¿de qué manera nosotros podemos interpretarlo mejor? Entonces aquí lo que acabo de trazar es una tabla, pero tenemos que interpretarlo. Entonces lo que vamos a hacer es un histograma de color. Repito, lo que vamos a hacer es un histograma de color, de tal forma de que en cada una de las líneas podamos analizar pues los colores. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Entonces voy a quitar esto. Ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a dibujar aquí pues un marco de referencia, en donde el eje de las abscisas va a ser J, porque tiene que ver con el número de líneas. Y bueno, recordando que los valores de J va a ser 1, 2 hasta N. Y ahora pues en el eje de las ordenadas pues va a ser uno de los colores primarios del formato RGB, es decir, va a ser R. Y no solamente voy a trazar este marco de referencia, voy a trazar otro. Aquí tengo la línea J y ahora es con respecto al azul. Aquí está. Y bueno, pues ya no me alcanza el espacio, pero ahora tenemos que hacerlo con respecto al verde. Bueno, entonces vamos a verlo pues en estos dos colores y pues vamos a hacer un planteamiento. Entonces si nos damos cuenta, con respecto a las abscisas en J siempre va a iniciar en 1, porque si nos damos cuenta en el subíndice aquí tengo 1, luego tengo 2, tengo 3, entonces aquí tengo la línea número 1. Y entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver hace un momento pues en la tabla? Entonces si nos damos cuenta va a haber un color inicial y un color final. ¿Y en dónde inicia pues el color inicial? Pues en la línea número 1. Eso quiere decir que con respecto a los valores RGB va a haber un valor inicial en rojo, y vamos a suponer que este punto va a estar más o menos como por acá, y entonces esto le voy a llamarle RI para entender de que va a ser el valor inicial del rojo. Y sin embargo pues esto va a llegar hasta N. Entonces aquí tengo pues en las abscisas pues la J, entonces va a llegar hasta N. Y sin embargo pues en la N pues va a llegar pues a otro valor con respecto a R. Vamos a suponer que está aquí, y esto le voy a llamarle R final. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en cada uno de los colores pues va a variar los valores RGB. Entonces en la línea N pues entonces va a llegar pues a un valor final del rojo. Y bueno, quiero que noten algo. Si se dan cuenta, acabo de pintar dos puntos, pero sin embargo con respecto pues al resto de las líneas pues no se sabe pues qué valores ahora van a tener R. Eso quiere decir de que nosotros podemos proponer pues una cierta pues trayectoria. Entonces si yo quiero pasar de este punto inicial a este punto final, pues yo voy a proponer pues una trayectoria cualquiera, y ahí está. Vamos a suponer que el cambio de color en R pues va a ser así. Y también pues voy a hacer la propuesta con respecto al azul. Vamos a suponer que en esta parte pues va a ser pues el valor inicial en azul. Y aquí tengo cosa llama pues 1.
y vamos a suponer que va a llegar a este punto pues la línea N, en que va a ser el valor final del azul. Entonces tampoco no se sabe de qué manera pues va a cambiar desde BI hasta BF. Entonces voy a proponer pues una curva así, de esta forma. Solamente que por cuestiones de que ya no me alcanza el espacio, pues también era necesario pues pintar pues el verde. Solamente pinté pues el rojo y el azul. Entonces si se dan cuenta, lo que se está formando aquí va a ser una función. Repito, si se dan cuenta, lo que se está formando aquí va a ser una cierta función. Eso quiere decir de que R va a estar en función de J, ¿sí o no? Y no solamente con respecto al rojo, sino también con respecto pues al azul. Eso quiere decir de que el azul va a variar con respecto a J. Entonces nosotros lo podemos modelarlo, pero con una función matemática. Entonces nosotros pues ya podemos elegir pues qué tipo de señal va a ser. Por ejemplo, puede ser una recta, puede ser una parábola. Entonces puede ser cualquier función. Y de tal forma que nosotros podemos contemplar cómo va a ser pues ese cambio de color. Y de esta manera pues estamos formando pues el histograma de color. Bueno, entonces ahora lo que necesitamos es modelarlo de forma general. Entonces nada más voy a hacerlo pues uno de los colores que va a ser rojo. Voy a borrar este. Bueno, entonces para poder modelarlo, si ustedes se dan cuenta, el J igual a 1 es en donde empieza la curva. Entonces este va a ser pues el punto inicial y el punto final. Y va a tener esta trayectoria. Ahora lo que voy a hacer es de que en este punto, para que nosotros lo podamos modelar, voy a trazar un marco de referencia local. Y es lo que hemos visto en videos pasados acerca de la traslación de ejes. Entonces vamos a aplicar traslación de ejes. Y voy a elegir este punto, en donde ahora la abscisa le voy a llamarle J'. Y en la ordenada va a ser R'. Y bueno, pues ahora voy a aplicar por las ecuaciones de transformación de ejes. Eso quiere decir en que R va a ser igual a R más el punto de traslación. Y si se dan cuenta, yo lo estoy trasladando con respecto a la ordenada RI. Entonces va a ser R más RI. Y ahora lo voy a hacerlo con respecto a J, en que J va a ser igual a J' más 1. Entonces esas van a ser las ecuaciones de transformación. Ahora si lo vemos desde el marco de referencia local, pues así se vería pues la función, pero con respecto al marco de referencia local. Ahora la pregunta sería, ¿qué punto sería aquí? Entonces con respecto al marco de referencia local, este punto que está aquí es restarle n menos 1. Entonces sería n menos 1. Y si se dan cuenta, y este va a ser pues ahora pues el origen del marco de referencia local. Y con respecto al marco de referencia principal, va a ser este origen. Solamente que pues se hizo una traslación. Bueno, ahora pues voy a hacer pues modelado. Entonces este modelado es con respecto pues al marco de referencia principal. Entonces voy a dejar pues esta ecuación en que va a ser R igual a R, que va a depender de J. Y ahora lo que voy a hacer es escribirlo de esta forma. Va a ser R' igual a R', pero ahora va a depender de J', de esta manera. Y bueno, pues de esa manera pues ya tenemos esta función, pero con respecto al marco de referencia local. Pero sin embargo yo lo que necesito es pasarlo, pero con respecto al marco de referencia principal. Entonces, ¿cómo sería esta función pero con respecto al marco de referencia principal? Entonces vamos a aplicar la ecuación de transformación. Y lo que yo necesito hacer es de que pues en estas ecuaciones yo tengo que despejar R'. Entonces si yo despejo esta ecuación, como RI está sumando, del otro lado va a pasar a restar, porque se aplica pues la propiedad de la igualdad, en que ambos miembros pues hay que restarle menos RI. Y entonces tengo que R' va a ser igual a R menos RI. Y también lo voy a aplicarlo con respecto a esta, en que J' va a ser igual a J menos 1. Y entonces una vez de que ya tenga estas ecuaciones, ahora lo voy a sustituirlo aquí. Y me va a quedar así. Entonces tengo R'
que va a ser R' menos RI, y esto va a ser igual a R', y entonces tengo aquí J', pero J' va a ser J menos 1. Bueno, aquí me equivoqué, es R. Y entonces lo que me va a quedar es lo siguiente, de que R evaluado en J va a ser R' evaluado en J menos 1 más RI. Y entonces de esta forma pues ya encontré una expresión general de cómo podemos calcular los valores del color rojo, pero en función del número de líneas. Entonces ya tengo esta expresión. Por ejemplo, si lo hubiéramos hecho con respecto pues al verde y al azul, hubiera tenido pues la misma forma, exactamente la misma forma. Voy a escribirlo de la siguiente manera. Entonces va a ser C, que va a depender de J. Esto va a ser igual a C', J menos 1 más CI, donde C va a ser igual a R, a G y a B. Y bueno, pues ahora lo que hice aquí pues es el mismo dibujo, pero ahora con respecto pues a los tres colores RGB. Y aquí aparece pues el marco de referencia principal y el marco de referencia local. Y hace un momento pues acabamos de ver cómo modelarlo de forma general para que nosotros podamos determinar los valores RGB pero en función de J, y es esta expresión matemática en donde el valor de C va a ser igual a R, G y B. Entonces es la forma general. Y vamos a ver si realmente pues se aplica. Y bueno, pues ahora vamos a ver un caso. ¿Qué sucede si por ejemplo en cada uno de los colores ahora va a tener una variación lineal? Y voy a trazar pues una recta en cada una de ellas. Es decir, del punto inicial al punto final va a ser una recta. Y por ejemplo también lo voy a hacerlo con verde. Así. Y en el azul. Entonces vamos a suponer que esta va a ser pues la variación que va a tener pues cada uno de los colores. Y entonces aquí lo que estoy indicando pues va a ser cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Entonces si ustedes se dan cuenta en el rojo, entonces el valor de RI va a ser menor que RF. Y bueno, aquí me equivoqué y le puse RI y es RF. Y ahí está. Entonces aquí lo que vamos a suponer es que RF es mayor que RI. Pero por ejemplo, ¿qué va a suceder en este caso? En que GI, es decir, el valor inicial en verde va a ser mayor que GF. Y por ejemplo, con respecto al azul, va a ser semejante pues al rojo, en que BF va a ser mayor que BI. Y ahí está. Bueno. Entonces ahora lo que necesitamos es encontrar una expresión matemática en cada uno de los colores en que podamos representar RGB en función de J, que es el número de líneas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacerlo? Entonces, si se dan cuenta, es una recta. Entonces se puede hacerlo con la ecuación punto pendiente, en que va a tener esta forma, en que Y va a ser igual a MX menos XY más Y, de tal forma que nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta conociendo la pendiente y un punto. Es decir, yo puedo elegir el punto inicial o el punto final, cualquiera de los dos puntos. Y entonces la pendiente se va a calcular de esta forma, va a ser YF menos YI, es decir, punto final en Y menos punto inicial en Y sobre XF menos XY. Y ahora lo vamos a hacerlo en cada una de ellas. Bueno, en esta función, si lo vemos desde el marco de referencia local, es decir, R', el punto inicial está desde el origen. Entonces lo voy a modelarlo de la siguiente forma. Va a ser R' igual, y entonces voy a escribir pues esta forma. Entonces va a ser la pendiente, y ahora va a ser la pendiente, pero del rojo. Lo voy a denotarlo de esta forma. Va a ser la pendiente subíndice R mayúscula. Y entonces, ¿cuál sería X? Va a ser J', porque estoy en el marco de referencia local. Entonces va a ser J' menos J inicial más R' inicial. Ahora lo que yo necesito saber pues cuáles son los valores de J inicial y R inicial.
Entonces si yo por ejemplo lo selecciono desde el origen del marco de referencia, entonces con respecto a este marco va a ser 0,0. Eso quiere decir que J inicial prima va a ser igual a 0 y R inicial va a ser 0. Y entonces ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? Entonces lo voy a sustituirlo aquí. Entonces eso quiere decir que esto vale 0 y esto también. Y entonces tengo que R' va a ser la pendiente en rojo J'. Así. Ahora lo que yo necesito calcular es la pendiente. ¿Y cómo lo hago? Fíjense bien. Entonces hay que recordar que lo que hay en el numerador es el incremento de las ordenadas, y lo que hay en el denominador es el incremento en las abscisas, y me refiero a esto. Entonces, ¿cuál sería esta distancia? Y si lo vemos de esta forma va a ser RF menos RI, así. Pero considerando que va a ser el valor final menos el valor inicial. Y con respecto a esta parte, ¿cuál va a ser el incremento? Entonces va a ser n, que va a ser el número de líneas, menos 1. Porque si yo resto la distancia n menos 1, obtengo esta distancia. Y entonces la pendiente yo la puedo calcular así. Va a ser RF menos RI, que va a dividir sobre n menos 1. Y esto va a ser J', así. Y bueno, pues vamos a aplicar pues esta expresión. Entonces tengo que R, que va a estar en función de J, va a ser igual. Y ahora tiene que ver con la función C'. Y si se dan cuenta, R' es esto. Entonces va a ser RF menos RI, que va a dividir n menos 1. Pero ahora tengo que evaluarlo en J menos 1. Es decir, J' va a tomar el valor de J menos 1. Va a ser J menos 1 más CI, que va a ser pues el punto inicial en el eje de las ordenadas, que en este caso va a ser RI. Y entonces de esa manera pues ya calculé pues una ecuación para el rojo. Ahora vamos a ver con respecto al verde, y si es verdad de que vamos a llegar exactamente a la misma forma. ¿A qué me refiero con esto de que lleguemos exactamente a la misma expresión? Ahora vamos a hacerlo con el verde. Entonces con respecto al verde va a quedar así. Entonces ahorita lo que voy a calcular pues va a ser la pendiente, pero lo que sí estoy seguro es que va a tener esta forma, que va a ser J menos 1 más GI. Entonces nada más voy a calcular la pendiente y ahorita lo vamos a comprobarlo. Entonces si se dan cuenta, el punto inicial va a ser GI, el punto final va a ser GF. Y entonces yo estoy diciendo de que GI va a ser mayor que GF. Entonces voy a calcular la pendiente. Y va a ser la pendiente pero ahora del verde. Y esto va a ser igual. Entonces tiene que ser pues el punto final menos el punto inicial. Y esto va a dividir entre n menos 1. Entonces GF es menor que GI. ¿Esto qué quiere decir? De que vamos a obtener pues una pendiente negativa. Porque si por ejemplo a 3 yo le resto un número más grande, obtengo pues un valor negativo. Entonces si a GF yo le resto menos GI, obtengo pues un valor negativo. Y entonces va a tener pues una pendiente negativa. Pero quiero que vean algo. Entonces voy a escribir la pendiente. Si se dan cuenta, la forma que tiene el verde y el rojo es exactamente igual. Eso quiere decir que pues no importa de que pues el valor inicial sea mayor que el valor final. No importa de que pues la pendiente sea tanto positiva como negativa, porque finalmente va a tener la misma forma la ecuación. Entonces sí cumple esta condición. Cumple exactamente la condición. Incluso se podría cumplir para cualquier función. Entonces con respecto al azul pues tiene la misma forma que el color rojo. Pero ahora si lo hubiéramos visto de forma general, eso quiere decir de que C, lo voy a escribir aquí, en que está en función de J, va a ser igual a CF menos CI sobre n menos 1 J menos 1 más CI. Entonces tiene la misma forma. Ahora vamos a comprobarlo con respecto pues
a estas gráficas. Por ejemplo, vamos a suponer que J valga 1. ¿Qué es lo que va a suceder? Si ustedes sustituyen J igual a 1, entonces 1 menos 1 me da 0 y entonces tengo GI. Y entonces cumple, porque en J igual a 1 pues es GI. Y si ustedes sustituyen J igual a N, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Si J es igual a N, entonces este y este se cancela. Y entonces me queda GF menos GI más GI. Entonces se va a cancelar GI y me queda GF y tiene sentido. Y también lo pueden hacerlo con el rojo y va a quedar igual. Entonces pues ya tenemos una expresión con respecto de que pues la variación de cada uno de los colores va a ser lineal. Va a ser una recta. Y bueno amigos, pues vamos a dejar el video hasta aquí, porque si no se va a hacer un poquito largo. Y bueno, pues ya para el próximo video pues vamos a ver la implementación del código en MATLAB para el degradado lineal. Y bueno, pues algo que sí les quiero recomendar bastante es de que vean el video pasado del fondo de color. Entonces ahorita pues ya tenemos pues el planteamiento matemático en que se propuso la función lineal para que de esa manera nosotros podamos calcular los valores RGB en función del número de líneas. Y bueno amigos, pues espero sus comentarios y si tienen alguna duda o sugerencia igual háganmelo saber, ya sea en WhatsApp, en Messenger. Y bueno amigos, pues si este video les ha gustado regálenme un me gusta, compártanlo y síganme en mis redes sociales en que les dejo el link en la descripción. Y bueno amigos, pues Dios los bendiga bastante, cuídense y bye. Hasta luego.